¿Queréis que haga un vídeo compartiendo las páginas que estoy utilizando para encontrar gemas ahora y en el pasado? Y efectivamente este es uno de aquellos vídeos que realmente no me va a costar hacer porque es algo que hago cada día. Es decir, no tengo ni guión, simplemente voy a improvisar, ya que creo que es la mejor forma al menos de poder trasladar toda la información y conocimiento que tengo ahora mismo. También os digo de que este vídeo es a modo de principiante, es decir, te voy a mostrar 3 páginas que yo estoy utilizando que realmente para mí son muy útiles para darme cuenta de las oportunidades del mercado y sobre todo hacia dónde es la dirección del mercado, hacia dónde se está invirtiendo el dinero, cuál es el meta actual y a partir de entonces cada persona pues toma sus decisiones. También os invito a que vayáis al enlace que tenéis aquí abajo en la descripción porque la pregunta que habéis visto al inicio del vídeo viene de Telegram, por lo que si quieres participar y quieres tener pues una interacción algo más cercana conmigo, ahí tienes todos los detalles. Entonces, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con la primera plataforma que bajo mi punto de vista es un game change. A lo mejor algunos de vosotros la habréis visto, otros no, pero realmente creo que es una de las más infravaloradas y realmente aquí tenemos muchísima información, es decir, esto no es un CoinMarketCap, esto tiene algo de información que no podemos encontrar en otras plataformas y realmente lo más importante es darnos cuenta de que tenemos el apartado de funds y también tenemos el apartado de IDO y de ICO. En este caso, lo de funds es muy importante de tener en cuenta. De hecho, esto es algo que he compartido muchas veces en Trading Lab. He compartido, no aún en Telegram, pero me lo he dejado para YouTube, donde podemos ver realmente, en este caso, los fondos de inversión, cómo están ahora mismo en cuanto a market cap, en cuanto a la dominancia total del mercado cripto. Y como estáis viendo, pues de los más conocidos, en este caso tenemos Coinbase Ventures, también tenemos Paradigm, también tenemos Temasek, es decir, algunos son más conocidos que otros, otros realmente probablemente no os vayan a sonar, pero creo que lo más importante es irnos a Funding Rounds. Aquí es donde estamos viendo las rondas de financiación públicas que se pueden obviamente traquear y en este caso hoy estamos a día 23, disculparme, es que me está tapando justamente la botella de Binance la fecha del PC y en este caso día 23 pues justamente ayer tuvimos todas estas rondas de financiación que no son pocas y lo más interesante de aquí es realmente ver dónde están invirtiendo los fondos de inversión, es decir, en qué se están especializando, porque si empezamos a ver que todos son servicios blockchain, entonces el meta son los servicios blockchain, pero si empezamos a ver algo de GameFi, algo de GameFi, ¿vale? En este caso, pues ya es una primera señal de que algunos ventures se están posicionando por delante del resto de personas, porque donde ellos ven una oportunidad es porque realmente existe. O sea, pensad que al final los ventures tienen equipos de analistas que realmente pues cuentan con mucha experiencia y que traquean mucha información. Es decir, una persona única no puede hacerlo, pero sí un grupo grande y consolidado de personas pueden sacar mejores análisis, tanto de economía, de equipo, de roadmap, sobre todo de sostenibilidad a largo plazo como proyecto. Y es por eso pues que ver estas rondas de financiación, en este caso, que son privadas porque en principio es como que no se anuncian, algunas sí, otras no, pues aquí te puede dar una orientación de que al menos Polygon Fund en este caso está invirtiendo en Booplan. Entonces es interesante entrar en la página web de este proyecto y ver realmente por qué han invertido, porque si han invertido es porque realmente es un buen proyecto. Entonces, si han invertido una cantidad de 1 millón, a lo mejor no es tan alarmante, pero por ejemplo en este caso, Azteco han invertido un total de 6 millones de dólares. Aparte también tenemos en este caso Jack Dorsey como uno de los inversores principales de este proyecto y están en ronda seed, es decir, es la ronda más previa o más prematura de todas las rondas de financiación que puede tener un proyecto cripto, al igual que un proyecto tradicional. Entonces, esta es una página que te permite traquear estas inversiones. ¿Y por qué os digo de que es una forma de encontrar gemas? Porque aquí realmente tú te das cuenta de esos proyectos que aún no han salido, pero se están financiando con grandes cantidades de dinero. Ya estás viendo que no estamos hablando de 100.000 dólares ni de 200.000 dólares, sino estamos hablando de 1 millón hacia arriba. Y también tenemos algunos proyectos como Auradian, en este caso con un total de 81 millones de dólares. Sí que es cierto que ya no está en ronda seed, está en series A, luego hay proyectos de series B, es decir, son
como proyectos que van un poquito más adelantados, pero igualmente podéis estar al tanto porque la gran mayoría de estos proyectos acaban teniendo pues un token de gobernanza el cual tú puedes invertir, y si eres avispado puedes participar en algunos launchpads y realmente hacer bastante dinero. Dicho esto, quiero también avisaros de que si dejáis un buen like y compartís este vídeo o ponéis aquí en los comentarios si queréis realmente que haga más vídeos de ese estilo o cualquier cosa relacionada con el vídeo, me lo voy a tomar como un Marc, por favor, haz más vídeos sobre cómo encontrar proyectos de este estilo. En este caso, solamente espero que próximamente veamos Taitico por aquí. Estamos trabajando muy duro y próximamente os voy a contar una de las noticias más impactantes sobre Taitico, ¿vale? Porque estamos al borde, muy cerca, no quiero spoilear, pero estamos muy cerca de dar pasos agigantados. Entonces, también en Dashboard, en este caso, esto es una forma muy resumida y muy visual de poder ver cómo están yendo las rondas de financiación. En este caso, de los 2 últimos años, a mí no me interesaría más del year to date, es decir, desde enero hasta la actualidad. Y como veis, pues lo que se ha recaudado el mes de enero, febrero, y comparado con el marzo, o sea, marzo realmente vimos un gran boom en cuanto a inversión. De hecho, fueron 7 billones de dólares en un total de 105 proyectos cripto. En este caso, el mes actual, pues tenemos un total de 62 rondas de financiación y con 375 millones de dólares. Igualmente, si tiramos a all, nos damos cuenta de que sí que es cierto que aquí vimos un repunte y que me hizo pensar de que realmente estábamos viendo pues ciertas entidades y sobre todo ciertos grupos de inversión que estaban viendo oportunidades interesantes, al menos de algunos proyectos que estaban saliendo. Pese a que la tendencia sigue siendo bajista, probablemente empecemos a ver una desaceleración, ya que nos estamos acercando al halving y todo lo que es pre-halving suelen ser siempre sentimientos más alcistas, más optimistas, por lo que la entrada de capital suele ser más elevada que en épocas actuales. En este caso, como estáis viendo, Animoca Brands, ya sabéis que es uno de los fondos que realmente pues ha liderado desde hace mucho tiempo por detrás de Coinbase, y también tenemos uno de los más importantes, que en este caso pues os sonará más, os sonará menos, pero sería el de Brick Brain Holdings, ¿vale? Igual que el de Highscape, pero el de Highscape realmente que no creo que sea tan conocido. Entonces, también si bajamos un poquito más hacia abajo, estoy alargando un poco el vídeo en esta página web, en esta plataforma, no porque me hayan pagado, porque no hay nada patrocinado, simplemente es puro conocimiento que yo encontré hace mucho tiempo y que creo que es de realmente utilidad. Nos damos cuenta de que tenemos aquí un gráfico donde nos está diciendo el número de rondas de financiación por cada inversor y categoría, y lo más interesante es ver dónde se está yendo el dinero, ¿vale? ¿Dónde se está yendo el dinero, por ejemplo, desde el year to date? En este caso, desde el year to date, vemos que donde va más dinero es en blockchain service. Luego podríamos decir que el siguiente sería BlockFi, Blockchain Infrastructure, porque BlockFi ya os digo que no. Y luego, pues lo que parece como que está detrás de todo esto es o DeFi o GameFi, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y teniendo en cuenta que realmente GameFi va delante de Social y también de Stablecoin y de NFT, pues me da a entender de que realmente está yendo hacia la dirección que siempre os he comentado, que los GameFi, los juegos Web3 probablemente vayan a ser la próxima tendencia del mercado. Y el próximo bull market me vais a dar la razón, ¿vale? Y si me equivoco me da igual, pero ya os digo yo de que realmente todo pinta a que va a ir hacia esa dirección. Entonces aquí vemos también pues de forma mensual pues cómo están yendo. De hecho, todo es muy visual, prácticamente todo es lo mismo, pero te lo dicen de diferentes formas. Y esto es muy interesante porque aquí nos están diciendo desde los últimos 2 años cuáles son los países que más han invertido. Y podemos estar orgullosos porque España no parece estar por aquí, y no me extraña porque realmente España no tenemos mucha cultura de inversión, al menos desde hace varios años. A lo mejor ahora se está espabilando un poquito más con criptos, pero no es bastante habitual de ver esto. Y bueno, no tenemos mucho más, así que ahora sí que sí, vayamos a por la plataforma número 2. Creo que hemos ido de la más espectacular a la menos espectacular. Esta simplemente es un listado, pero es tradicionalmente muy conocida porque hemos encontrado realmente proyectos muy interesantes, y lo bueno de esta es que te va a avisar de las ICOs activas, las ICOs que vendrán y las ICOs pasadas. Entonces traquean prácticamente todos los proyectos, pero no todos los proyectos, porque dirás, claro, aquí faltan proyectos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no están traqueando las shitcoins ni las memecoins, sino que directamente nos estamos fijando en
en esta web que se llama IcoDrops, donde encontramos las ICOs que se están viniendo. En este caso nos dicen siempre las horas que quedan o nos dice directamente la fecha actual, ¿vale? O sea, la fecha actual de lanzamiento. Realmente es una de las webs que yo he utilizado más. ¿Por qué? Pues porque no necesitas tener 40 webs para encontrar gemas. Es decir, menos es más y sobre todo con tu tiempo tienes que ser bastante consciente de que lo tienes que invertir bien, porque entiendo que no todo el mundo puede dedicarle horas y horas y horas a la investigación de proyectos cripto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que tenéis que hacer es encontrar páginas que hagan el trabajo para vosotros. Y en este caso, lo bueno es que cada día podéis venir aquí y en vez de iros a directamente Upcoming ICOs, os bajáis un poquito hacia abajo y vais a darle al total de 99, ¿vale? Aquí vais a ver todas las que están saliendo. Obviamente hay muchas que pone TBA, que básicamente significa to be announced, que se tienen que anunciar, pero lo bueno es que tú te enteras de que, por ejemplo, ostras, pues MetaMask va a sacar probablemente un token. Si seguimos bajando, pues encontraremos miles y miles de proyectos, bueno, en este caso decenas o centenas de proyectos que son interesantes porque ya están en IcoDrops. IcoDrops al final es una página que simplemente se dedica a traquear este tipo de proyectos, o sea, la página principal es esto. Entonces, si no os fiáis de esta, os podéis fiar de otras, pero cuando una página se especializa solamente en el dropeo de nuevos tokens, pues la verdad es que me da muchas garantías de seguridad, al menos del filtrado de tokens que están subiendo, ¿vale? Y esta sería pues la segunda plataforma. Creo que está muy bien, es muy simple, ya veis que hemos tardado pues prácticamente 1 minuto, 2 minutos, pero la tercera es de las que también más me interesa porque ya os digo yo, o sea, al final hay muchos youtubers por internet, hay youtubers que estarán más relacionados con DeFi, con trading, con 1000 cosas. Al menos yo lo que ofrezco en YouTube es contenido de criptos y de cómo realmente capitalizarse rápido, al menos con, o sea, bajo la responsabilidad de cada uno y desde la coherencia, pero sobre todo con proyectos de baja capitalización, porque por ejemplo, si inviertes en 10, solamente que uno te vaya bien, probablemente ya vayas a ganar algo de dinero para al menos volver a reinvertirlo, no gastarlo, obviamente, volver a reinvertirlo y empezar a hacer crecer tu capital, ¿vale? Y entonces con el análisis técnico que vamos haciendo habitualmente, esto lo que hace es permitiros a vosotros tener unas nociones básicas de análisis para saber dónde vender, dónde comprar. Te podrás equivocar, pero al menos tienes una estrategia de DCA, al menos tienes una estrategia para realmente saber dónde tienes que comprar y dónde tienes que vender. Entonces, vayamos a por la última, que sería esta de aquí. Chainplay es una página que realmente lo hace todo, es un all-in-one, podríamos decir. Es como un CoinMarketCap, pero especializado dentro de los proyectos gaming, metaverso y NFTs. Aquí, ¿qué es lo que más me interesa? Aquí, obviamente, tenéis todo lo que tiene CoinMarketCap, pero tenemos un apartado que es fundraising. Y en fundraising tenemos Funding Rounds, en este caso, o Funding Rounds, no sé ni cómo lo he pronunciado, pero aquí nos están dando las rondas de financiación, las cantidades y los inversores y el estado de la ronda y la fecha. Es decir, nos dan todo sobre proyectos relacionados con el gaming, ¿vale? Categoría gaming, como estáis viendo. Es decir, esto ya solamente es para gaming, pero yo sé que muchos estáis aquí por el gaming porque es más fácil de entender. Si ahora mismo yo me pongo a especializarme sobre blockchain y hablamos de programación y demás, yo me pierdo, lo siento, sentido común. Y en este caso, para mí el sentido común es entender sobre videojuegos. Todo el mundo ha jugado videojuegos y todo el mundo sabe si un videojuego puede funcionar o no puede funcionar porque lo pruebas. Entonces aquí nos dicen todas las fechas, como estáis viendo, pues algo parado e está, pero obviamente se siguen levantando rondas de financiación, en este caso 8 millones, 2 millones, aquí 10, aquí 18, aquí 20 y aquí 4,5, es decir, realmente pues está poniendo la cosa interesante y al final esto es una muy buena noticia para el sector, porque pese que parece que todo se está frenando, igualmente estamos viendo cómo Binance incluso está metiendo está metiendo también ojo a Rumbystars, por ejemplo, que es un proyecto cripto que no estará yendo del todo mal. Y si seguimos, también tenemos en este caso Investors, ¿vale? Dentro de Investors aquí nos da un total de todos los fondos que ahora mismo están invirtiendo, el retorno actual del ROI, también el all-time high de ROI, por lo que no está del todo mal. Y bueno, pues aquí podemos saber un poco pues cuáles son los fondos que tenemos que tener más presentes, ya que normalmente son los que están preseleccionando mejor los tokens, al igual que los están lanzando. Luego también tenemos en este caso pues Gaming Icon, aquí nos dice dónde van saliendo los tokens, cuándo se ha recaudado, cuál es el precio de salida. También nos dice si es una IDO, por ejemplo, y la plataforma de lanzamiento, en este caso todo esto suelen ser Launchpads, ¿vale? Y finalmente también tenemos Fundraising
Platforms. Aquí nos dan todos los fondos actuales, en qué blockchains están, cuánto dinero pues han recaudado, cuál es el punto de entrada para cada uno de estos launchpads. Y en este caso ya sabéis que en Telegram hablábamos de CDFI, que tenía un total de $250 aproximadamente, porque el token, o sea, tú necesitas ese funds, que es el token de gobernanza, que vale $1, pues más o menos valía $1. En este caso, si son 250 tokens que necesitas de gobernanza, son en torno a esos $264 para poder entrar. Entonces, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo bastante chill, es decir, no me lo he preparado porque es que esto yo cada día lo hago. Entonces, pues simplemente os he comentado pues aquellas pestañas de la web que necesitáis revisar. O sea, hay muchas más. Ya veis que hemos ido directamente al grano porque ahí es donde podemos encontrar más información. Y cada una tiene unas cosas, una más para fondos, una más para listado de tokens, una para ventures, es decir, hay un remix en este vídeo muy interesante y que espero que os haya gustado, y como es de costumbre, os invito a que veáis otros vídeos del canal, sobre todo el de cómo hacer un %, o cómo hacer tu primer %. Me parece que es un vídeo muy interesante y que seguro que te va a aportar mucho valor para que tú también seas el siguiente en conseguirlo. Eso es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.